Hola chicos, ¿cómo están? Me complace saludarlos de nuevo. En esta oportunidad vamos a hablar de la guía número uno y la guía número 2 del lenguaje. Recordemos que dentro de nuestras clases y dentro de todo lo que nosotros hablamos en los grupos de discusión del club de lectura, iniciamos con toda esa parte fundamental y de estructura de todo lo que tiene que ver con la mitología griega y a partir de eso iniciamos unas discusiones sobre la tragedia griega y sobre algunos conceptos claves que necesitamos tener en cuenta para poder entender todo lo correspondiente a la tragedia griega. En este sentido, hablamos que la tragedia griega es un compendio de tradiciones que se dan en un contexto religioso y que tienen características muy particulares, como por ejemplo es el dolor y el sufrimiento. De acuerdo a esto, hay un enfrentamiento del hombre con su propio destino, lo cual nos da una grandeza moral del ser humano de acuerdo a ese mismo evento trágico que está viviendo. Es decir, que lo malo no tiene una concepción negativa, sino que se le da un valor fundamental dentro de la tragedia griega. Así podemos relacionarlo un poco sobre la visión de Sófocles, donde él habla que la tragedia griega se da a partir de la decisión del personaje trágico, es decir, es el que cambia o el que determina todo lo que surge en la historia. De acuerdo a esto, hay un ejemplo y es el ciclo heroico o el ciclo troyano de Homero. Recuerdan ustedes que en la guerra de Troya hay un conflicto bélico que se da entre griegos y troyanos porque París decide raptar a Helena, a la reina Helena, y de acuerdo a esto se da pues todo el compendio o todas las experiencias del héroe trágico a partir del enfrentamiento entre troyanos y griegos. Bueno, es importante también tener en cuenta como un agregado y es que la Ilíada y la Odisea son unas de las obras más representativas de toda la cultura griega y ha sido de alguna manera doblada o plasmada en otros contextos a lo largo de la historia y también en todos los referentes literarios que encontramos. En este sentido, es importante hablar también de la catarsis griega. La catarsis griega tiene que ver con la liberación y es la liberación que yo hago a partir de qué, de esa relación de semejanza con el héroe trágico. Es esa situación que yo encuentro de relación totalmente de puedo sentirme así de acuerdo a lo que usted vive, de acuerdo a esa tragedia, de acuerdo a ese sentimiento totalmente dado a lo trágico. De acuerdo a esto, es importante mencionar a los mayores representantes de la tragedia griega, que son Eurípides, Sófocles y Esquilo. De acuerdo a esto, ellos tienen unas características particulares y también unas obras diferentes. Creo que ustedes, la mayoría, estaba leyendo la de Esquilo y encontraron unos rasgos muy particulares, sobre todo porque Esquilo habla sobre la salvación a través del dolor. Es decir, que él fundamenta toda la carga de la tragedia griega sobre la religión. Entonces, creo que en este momento deben estarse preguntando cuál es ese concepto religioso o esa salvación a través del dolor que encontraron en la lectura de su libro. Algunas de las obras representativas que pueden observar ahí y que son importantes tenerlas en cuenta. De acuerdo a esto, es importante mencionar a Dionisio. Dionisio es un dios muy ambiguo y muy particular, dado que, bueno, viene de la genealogía o del mismo linaje de Edipo. Además, Dionisio es el hijo de Zeus y de una mortal, pero Dionisio tiene la particularidad y es que él no es mitad dios y mitad mortal, sino que es un completo dios y a partir de eso tiene una connotación de locura, delirio, de danza por la ingestión de su vino. Aunque él reconoce que no es del linaje de los dioses, sino que pertenece a Lidia, que es la región o el lugar de donde es su madre mortal, tiene un concepto muy particular dentro de todo lo que se representa en la tragedia griega. De hecho, pues todo lo que tiene que ver con la danza, con las grandes dionisíacas, donde se cantaban ditirambos de muchos temas y donde se hacía un tributo pues al dios Dionisio y a toda la connotación que tiene la ingestión del vino. De acuerdo a esto, en la guía número uno, ustedes debían desarrollar 5 puntos muy importantes. El primero hablaba sobre un mapa conceptual de la tragedia griega y enfocándose en los puntos que estaban en negrilla en la relación teórica que estaba ahí presente. ¿Por qué?
es importante establecer cuál era la importancia de la tragedia griega, de Dionisio y de todo lo que tiene que ver pues con esos rasgos para comprender mucho más toda la temática de la mitología griega. En el segundo punto, ustedes debían realizar la lectura de las tragedias griegas de todo su libro, como les mencionaba, la mayoría tenía el de Esquilo, y de acuerdo a eso hacer una relación de los ambientes físicos, psicológicos y socioculturales que se manejaban en ese momento, teniendo en cuenta pues la época y pues todo el periodo clásico. En el tercer punto hablaba sobre investigar sobre la significación de Tiresias, el oráculo de Delfos y la tragedia griega, realizando un cuadro comparativo. Bueno, en la guía número 2 voy a explicarles un poco sobre eso porque ahí lo menciono. Y el punto número 4 dice, realice un recorrido por los principales dioses griegos y explique las características de cada uno. Mi intención con este punto es realmente realizar un recorrido y que ustedes puedan reforzar todas las dudas que tenían respecto a esto. Y en el quinto punto dice, de acuerdo a lo estudiado, responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo concibe la catarsis desde su punto de vista personal y lo relaciona con la mitología griega? Es importante tenerlo en cuenta. Como hablábamos, el término de catarsis es una liberación y es el ponerme en el lugar, es entender ese sufrimiento y de alguna manera yo evocar el mismo sentimiento o esa misma relación de semejanza. Listo. En la guía número 2, había unas preguntas muy interesantes y también unas relaciones intertextuales que me gustaría mucho leerlas porque es todo el abordaje de unas comparaciones y hablábamos del héroe trágico de Esquilo y de Sófocles y hacer esa comparación de esas dos lecturas. ¿Sí? Y sobre todo de ese estilo, de esa percepción del mundo de cada uno. De acuerdo, también hablábamos del principio del acuerdo de fatalidad, los oráculos y las profecías y cuál es esa relación o construcción con el héroe trágico. En el tercer punto hablábamos de acuerdo a la lectura anterior, que se hablaba de Macbeth como héroe trágico y haciendo también esa comparación de lo griego y de Shakespeare y cómo nosotros podíamos complementar eso. En el cuarto punto hablábamos de que ustedes realizaran un blog o empezaran a crear su blog. Este blog tiene una intención totalmente dada durante el año y el blog tiene que ver pues con el club de lectura. Es decir que el blog va a ser toda la experiencia o toda la recopilación de su trabajo durante el año entendiendo que todos estamos en este proceso nuevo que queremos llevar este año y es esa entrega al tema de la lectura y cómo nosotros empezamos a generalizar y sobre todo a construir todo ese proceso para que logremos un entendimiento mucho más amplio. Realmente, y se los decía también en lo que hablábamos en lenguaje, la lectura no se da simplemente por un espacio pequeño, sino es una construcción que se da poco a poco, la cual nos ayuda a avanzar y también a determinar ya unos momentos de comprensión mucho más avanzados y mucho más dados. Así que espero con muchas ganas sus blogs, me imagino así muy interesantes y muy chéveres sus posturas. Bueno, hablemos un poquito del héroe trágico y de la relación que ustedes debían hacer de cada uno del otro. Este es un ejemplo que les tengo acá sobre una representación o una conversación sobre lo que se habla de Sófocles y de cómo Esquilo ve la tragedia o al héroe griego. Y inició así. Sófocles no presenta como Esquilo grandes sucesos a lo largo de la historia, de toda una historia familiar. Lo suyo es el individuo que obra su acción y conlleva su destino y sufre su dolor, de donde se genera un nuevo tipo de tragedia de composición cerrada y rotunda, lo que hablábamos al inicio, el enfrentamiento del hombre con su propio destino. Realmente para Sófocles esa es su concepción y es lo que quiere plasmar. A diferencia de Esquilo se habla lo siguiente, el problema de la culpabilidad, esta cerrazón de lo trágico en la acción y la vida individual silencia en efecto gran parte de la corresponsabilidad humano-divina tan presente en Esquilo. Recuerden que Esquilo tiene un ingrediente importante o un estilo diferente y es que Esquilo habla de la grandeza moral de lo humano, pero también tiene unos rasgos de divinidad que hacen que la obra o la tragedia sea totalmente diferente. Es más o menos esto lo que quería que ustedes realizaran en ese punto. Si no lo han realizado o están en ese proceso, esto les puede ayudar un poco para que entiendan mucho más qué es lo que deben realizar. El principio de fatalidad.
Recordemos que la fatalidad es todo lo que está dado a lo que nosotros no podemos manejar, a lo que no podemos controlar, y dentro de todo el contexto griego está dado por los dioses, por el destino, y a su vez eso trasciende a las profecías y los oráculos. Recordemos que las profecías es todo eso que se determina que va a pasar o que va a acontecer, y en los oráculos es cuando se hace una pregunta y se obtiene una respuesta. Que muchos de los mitos y de las tragedias griegas tienen una significación muy grande por las profecías y por los oráculos y todo el concepto y la connotación que tiene la adivinación. Bueno chicos, esto es una pequeña conversación, una socialización sobre la guía número 1 y la guía número 2 de literatura. Recuerden que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan respecto a estos temas lo pueden hacer por la plataforma. Con mucho gusto estaré atendiendo sus quejas e inquietudes. Y también lo importante de todo esto, recuérdenlo siempre, es reforzar todo nuestro tema académico, nuestro proceso autónomo. La intención es lograr que ustedes puedan determinar todo este tipo de cosas y pues obviamente que sigan amando y queriendo el aprendizaje y que se sorprendan cada día de todas las cosas infinitas que nos rodean. A pesar de los tiempos complicados, de los tiempos difíciles, es muy bello saber que también existen días bonitos, que existen cosas que debemos aprender y sobre todo que eso nos permite pues desarrollar mucho más todo lo que tiene que ver el valor de la humanidad y pues por supuesto de su propio proceso. Un abrazo enorme, nos vemos pronto y los quiero mucho y pues no sobra decirles que los extraño un montón. Chao chicos.